Bueno amigos, ¿qué tal? Estamos de nuevo por acá por hora 60 en este programa titulado Puente de Papel. Yo soy Agustín Mazzini y bueno, nos reunimos en esta horita en vivo de 14:30 a 15:30 para tratar un poco sobre, sobre la poesía, sobre el quehacer del verso, sus movimientos, sus autores, sus corrientes. Es el caso de hoy. Nos vamos a dedicar a esta línea, siguiendo un poco lo que, bueno, primero les comento. Antes estábamos viendo un extracto de una película que es Ladies Killer, que es una película de los hermanos Coen. Es una película bastante menor de los hermanos Coen. Si vamos a hablar de los Coen, es preferible antes ver otras, Barton Fink, bueno, el Big Lebowski y todas esas. Pero elegí justamente este fragmento porque aparece Tom Hanks recitando un poema de quien considero que sale esta línea, ¿no? El autor del que vamos a hablar, de alguna forma funda una línea. Y no es algo que lo diga yo, esto se lo robé a un poeta que le robé la idea. A partir de unas declaraciones de él, de Leopoldo María Panero, ya lo estuvimos viendo, el integrante de los 9 novísimos poetas españoles, en donde en una entrevista, que es la única entrevista que pude verle de él así escrita, en YouTube hay otras, pero en una entrevista escrita decía algo que a mí me llamó la atención y me pareció sumamente acertado, que es que él dice: yo desciendo, o sea, su poesía, desciendo de la línea esteticista, dice exactamente, de Edgar Allan Poe. Dice, esa es una línea, y después está la otra línea que a él no le gusta o no le interesa o no tiene nada que ver con ello. Lo destaco porque él mismo lo dice así, que es la línea, dice, conversacional, que es la de Whitman. Entonces él establece como esas dos corrientes o esas dos herencias dentro de la poesía. A Whitman ya lo estuvimos viendo. Bueno, justamente con Whitman, con Ezra, estuvimos hablando también de Ezra Pound, que es como el que va a tomar un poco la posta en esa corriente, en esa línea. Y ahora me quería dedicar a esta otra a la que se refiere Panero, que es la que nace de alguna forma con Poe, pero que después no se prolonga o no se sigue tan a flor de piel o tan abiertamente como va a ser la llamada línea whitmaniana. Sino que después va a pasar, sobre todo va a tomar la influencia el gran simbolista francés Baudelaire, y bueno, después de ahí eso se va a disparar al surrealismo, y bueno, ya estaremos viendo cómo evoluciona. Pero quería decir antes unos pequeños datos sobre Poe, porque en general es conocido por su narrativa, especialmente por su narrativa, que está bien que así sea, porque es uno de los mejores cuentistas. Está inventado género, si no me equivoco, como es el cuento policial y demás, pero como poeta era un tipo excelso, y que me parece que gran parte de su estética, o mejor dicho, la poesía le da la posibilidad a él de que gran parte de su estética se hiciera más densa en los poemas, ¿no? Como que resultara un poco más pura y no tan aguado de tener que contar una historia, ¿no? Sino de expresarse él más directamente. Se lo suele calificar, a veces hablar de Poe resulta difícil porque ¿qué hay para decir que no se haya dicho de Poe? Así que voy a un programa, o varios o millones, merecería Poe aparte, también como figura. Porque también su estética, su forma de ser o su vida de alguna manera tiene que ver con un comportamiento del escritor, o con cierta estética que ya trasciende la literatura. Pero lo que se puede decir de Poe más o menos es que es un romántico tardío, y hago hincapié en romántico porque
sin ese romanticismo no se lo puede entender a Poe, y sin la influencia de lo gótico dentro del romanticismo y dentro de la poesía de Poe. Pensemos en los libros que son emblemas o que son muy muy conocidos dentro del romanticismo, que marcan la tendencia al género y la idea y el concepto género, como puede ser Frankenstein de Mary Shelley, como puede ser, bueno, Drácula, ya eso sí es bien romántico, pero gótico. Dentro de este contexto es que Poe se va gestando. Y es una poesía dentro de la corriente esteticista. No quiero poner muy puntilloso en esto, pero más o menos está el esteticismo en Estados Unidos con él, está después el decadentismo ya en Francia, perdón, ya en Francia, que después eso va a evolucionar al simbolismo. Más o menos las ideas son bastante o medianamente parecidas, ¿no? La idea esta del arte por el arte, de la belleza como belleza, es muy muy llamativo porque los románticos me parece a mí que son los primeros que encuentran o empiezan a darle prioridad a las pasiones, a los sentimientos, a ese individuo, ¿no es cierto? La irrupción de los nacionalismos también tiene mucho que ver con ese romanticismo del siglo XIX. Así que, bueno, lo que quería decir relacionado a este movimiento y a Poe es que se va a ver a lo largo de su poesía, y son los primeros en que se ponen a pensar, ¿no?, en la pasión como centro de la poesía, ¿no es cierto?, el amor por la patria, ¿no? A veces se habla del romanticismo como solo un tema amoroso, de una relación de pareja o de lo que sea. Pero sin embargo también tiene que ver con el amor por la patria, con el amor por, bueno, distintas cosas, por el amor por el hábitat que uno ocupa, por el amor a su vida, ¿no? Es el exaltamiento de pasiones y sentimientos en general. Dentro de este contexto es que nace Poe. Romántico tardío se le llama porque es unos añitos después. Y dentro de estos conceptos, que acá me traje algunos apuntes, es que también nace esta idea de ¿cómo decirlo? Esta idea del se va gestando el primer expresionismo, se puede llegar a decir muy de a poco, ¿no? Esta relación entre, que ya hablamos alguna vez, entre el paisaje y el sentir interno del escritor o del poeta. Y al mismo tiempo Poe cultiva o inaugura lo que se conoce, este término a veces un poco discutido, que es el término del poeta maldito o el escritor maldito, ¿no? Poe es como esta figura por excelencia. A veces cuesta mucho definir lo que es un poeta maldito sin caer en lugares comunes, que un poeta que se suicida es un poeta maldito, ¿no? Y no, Leopoldo Lugones se suicidó, pero no se lo puede considerar un poeta maldito. Un hombre mujeriego, Neruda pero tampoco era un poeta maldito, ¿no es cierto? Tiene que ver con una estética y con una actitud frente a la vida, el automarginado por elección, el hombre que recorre la ciudad taciturno, relacionado, ¿no?, con esa energía bastante oscura. También emparentado a los vicios, a la interpelación de la moral dominante bajo todos sus aspectos, y esta gran exaltación por la belleza, ¿no? Y cuando hablo de belleza no me refiero a lindura, ¿no? Porque a veces en cosas horrorosas, en cosas espantosas, se encuentran grandes dosis de belleza, ¿no es cierto? Esta idea después va a ir evolucionando y va a ir dependiendo mucho de los momentos históricos de los que estemos hablando, de todo lo que lo rodee, pero particularmente de alguna manera nace acá, ¿no? Es el primero que lo empieza a pensar. Les quería
les quería leer este poema que Tom Hanks cambia un poquito en su recitado, porque esta película Ladykillers es una comedia negra, entonces, bueno, también tiene esa cosa de chistoso que lo va cambiando y qué sé yo, pero al poema al que hace referencia cuando recita es está traducido. Dice: Helen, tu belleza es para mí como las antiguas naves de Nicia, que gentilmente sobre aromado mar buscaban fatigadas el camino a la orilla natal. Vagando por un mar desesperado, tu pelo de jacinto y perfil clásico y tu aire de náyade devolvieron a mi casa la gloria que fue Grecia y el esplendor de Roma. Ve, en tu brillante nicho de cristal, como a una estatua, te veo de pie, y en tu mano una lámpara de ágata. Ah, Psique, de las regiones que son tierra santa. No, hoy hay imágenes que uno ya dentro de la poesía las tiene como un poco asumidas, ¿no es cierto?, cuando se habla de nicho de cristal, pero en ese momento realmente era meterse en un mundo completamente distinto, era dar un salto, ¿no? Ya no es el poeta describiendo lo que ve, no es el poeta que le canta a la guerra, sino que es el poeta estético o esteticista en este caso, ¿no?, que busca a través de la palabra crear y recrear la mayor belleza posible y que su único fin es la belleza misma. No es un medio para digamos, hacer política, no es un medio para cualquier otra cosa, sino que es la belleza, es como la que está sentada arriba de ese trono y al que el poeta mira y apunta con sus pasiones, con sus sentimientos, ¿no es cierto? Y hasta en esas mismas contradicciones y esas luchas internas que tiene el hombre. Y bueno, de más cosas, como digo, se podría estar un tiempo. También esto, ¿no? Lo del aromado mar, también se empiezan a gestar los recursos que después vamos a ver dentro del surrealismo, dentro de una poesía, dentro de una poesía directamente abocada a los sentidos. Lo sensitivo se inaugura con Poe, la cosa de el sentir, el olor, ¿no es cierto? Hay la primera parte de este poema, no sé si la segunda o la primera, pero este poema tiene dos partes y hay una primera parte en donde se ve muy bien esto cuando habla de los rosales, cuando habla del lugar donde conoce a Helen, que fue una amante de Poe. Y se habla de los rosales, se habla también, ¿no? Bueno, esta sensación muy sensitiva, muy ligada sí, valga la redundancia, a la sensación, a todo lo que puede generar la textura de la palabra, es algo que se inaugura con Poe, ¿no es cierto? Ya marcamos la diferencia con Whitman, que la marca Panero, ¿no?, donde Whitman en realidad es alguien contándote algo, ¿no? Contándote sobre Lincoln, sobre los caídos en la guerra de secesión estadounidense. Acá Poe es completamente, no diría opuesto, porque son las mismas son caras distintas de una misma moneda, porque también se complementan, porque de un lado, bueno, después vamos a ver cómo se empieza a fundir un poquito en distintos autores, nunca es tan taxativo, pero ya vemos la diferencia radical que se marca, ¿no?, entre un estilo y otro. Aparece el verso libre, ¿no?, lo prosaico, lo conversacional como lo prosaico que tiene Whitman, que tiene Ezra Pound. Acá va a aparecer ya el verso, ¿cómo se le podría decir? El verso como lanza, ¿no? Como esa aguja que pincha y se retira. Quiero decir, por lo punzante. Que también, bueno, tiene que ver con la medida, tiene que ver con una respiración un poco más corta, ¿no? De una pureza, de la belleza a la que aspira esa pureza. Bueno, se podría también seguir mucho tiempo realmente hablando de Poe y de todo lo que empezó a pensar él desde su poesía, y que esto después también en la narrativa se ve un poco de esto, no tan marcadamente el estilo, pero se ve. Pero bueno, quería llegar hasta acá con Poe.
Y para darle sobre todo esos lineamientos generales del decadentismo, el poeta maldito, Poe, la estética, el verso como belleza por belleza misma, para que después podamos pasar a los que son los hijos, nietos y bisnietos de Poe. También, bueno, acá hay una referencia a la cultura clásica que ya les voy a decir qué relación tiene con los autores que vamos a ir viendo. Así que los quiero dejar antes con este video de Vincent Price, que es un actor no casualmente de películas de terror y de cine negro estadounidense. Después ya veremos, ¿no?, cómo Poe influye sobre el expresionismo alemán, ¿no? Esa película Nosferatu, que es como como la película de cabecera, ¿no?, que es cuando se habla de expresionismo alemán, y cómo el expresionismo alemán después termina influyendo en el cine noir, así que o el también llamado cine negro. Entonces es como que también hay una interrelación, ¿no?, como estábamos hablando esto de la idea de la fuerza oscura, las sombras que hablan, ¿no?, porque el cine negro es un poco eso, ¿no?, las sombras dialogando, dando a entender o generando suspenso, etcétera. Bueno, de alguna manera eso es mérito de Poe, y la poesía también va a estar ligado a todo eso. Pero bueno, por eso no es casualidad, digo, que este autor aparezca recitando fragmentos de lo que es el poema más conocido de Poe, que se llama El Cuervo. Que está lo quise también dejar en su idioma natal para que también vean la musiquita de los versos, la musiquita tan de Poe, que es algo que nunca jamás va a abandonar toda esta línea, y que toda poesía no debería abandonar. Así que los dejo con eso y enseguida volvemos para seguir charlando de esta línea. Linda teatralización y qué divertido sobre este poema de Poe. Y ya tenemos que empezar a avanzar un poquito en el tiempo, pero siguiendo por la misma línea y viendo cómo eso se va tornando. Algo que hablábamos mucho de Whitman es que Whitman, salvo Cardenal, que es uno de los pocos que toma capaz esa línea más coloquial, en realidad en todo Centroamérica se toma esa línea, pero sobre todo distinguimos la gran mayoría, por lo menos de lo que yo conozco, el 85%, 90% de lo que se escribe en inglés después de Whitman tiende a lo conversacional, a lo coloquial, a lo anecdótico. Pero este esteticismo de Poe, o este romanticismo de Poe, dentro del decadentismo francés, o sea, se van a dar medianamente de manera paralela Poe y ese decadentismo. El romanticismo no, es anterior, pero lo curioso es que lo va a tomar sobre todo las lenguas más latinas, ¿no?, como son el francés y el español especialmente. Son los que se van a dedicar a desarrollar estas líneas estéticas y son los que más van a recibir ese peso y esa influencia, añadiendo cada una, ¿no?, sus particularidades. Pero es interesante ver cómo se salta a otro idioma. ¿Y por qué? Nos tenemos que poner a hablar del simbolismo francés, y vamos a seguir la cronología o la línea, ¿no?, que en este sentido también influyó lo que tiene que ver la poesía de Panero, porque Panero también destaca mucho, se le decía como el nuevo simbolista, el último simbolista, el poeta maldito. O sea que también en la escritura de Panero se ve esta evolución y esta admiración que siente por estos autores. Pero ¿por qué nos tenemos que meter entonces en el simbolismo francés? Porque van a ser ellos quienes sean los primeros que hagan una especie de no me acuerdo si fue una antología, un artículo en un diario, una reseña de un crítico, pero sí sé que son los primeros, los franceses, que van a hablar de poetas malditos. Esto está, por supuesto, en Wikipedia, desarrollado 10.000 veces mejor de lo que puedo hacer yo en este ratito, pero para que se vaya siguiendo la cronología y por qué saltamos de un idioma al otro. A la luz de este salto de idioma,
Nos vamos a terminar por encontrar con los simbolistas franceses, este grupo que va a ser en algún sentido, a mí me parece en su poesía que es bastante heterogéneo. Las voces son distintas, pero es heterogéneo en el concepto estético, en donde ya este primer romanticismo, estas primeras sensaciones, ¿no? Como hablábamos de Poe, ya se van a empezar a convertir o van a virar a ser símbolos directamente, ¿no es cierto? Ya el peso de cada palabra, el peso de cada imagen en realidad va a estar significando otra cosa y va a tener un tono de ambigüedad. Quiero decir, no va a significar solamente una cosa, va a significar dos, tres cosas al mismo tiempo y todas las interpretaciones podrían llegar a ser válidas, ¿no? Precisamente porque, bueno, por un lado, porque son símbolos, y por el otro es porque están construyendo esta sensación, ¿no es cierto?, de la que se habla. Muchas veces uno se encuentra con un poema y dice, no entiendo de qué está hablando, pero no entiendo lo que dice, pero sé de qué está hablando, ¿no? Esto a veces sucede, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la construcción de estos símbolos y de estos ambientes que propone el simbolismo y que después van a seguir avanzando. Y ¿qué es lo que le aporta este simbolismo a esa corriente estética? Le aporta, hay una imagen muy en particular que inaugura o que cultiva mucho Baudelaire, que es como el representante de los simbolistas, él con Rimbaud, con Valéry. Más tarde va a venir Mallarmé, que va a ser para mí el gran escritor que va a dar el simbolismo francés. Pero esto que dice Baudelaire parte de una figura que es la figura del flaneur, ¿no es cierto? El flaneur se escribe, que es este hombre que va vagando por la ciudad. En Las Flores del Mal se ve sobre todo este hablante y esta voz dentro de la poesía, que es aquel que va vagando por la ciudad sin destino, sin tener que hacer otra cosa que ir por la ciudad, y se va encontrando, ¿no?, el poeta buscando la experiencia, ¿no?, buscando ese contacto con la realidad más hostil, porque de ahí va a sacar el territorio para en donde se va a desempeñar su poesía, ¿no es cierto? Cuando se publican Las Flores del Mal en Francia, por supuesto que va a tener bastantes problemas Baudelaire, porque como hablábamos de estos escritores malditos que interpelan a las morales imperantes de cada época, y se colocan en la marginalidad y van en la ciudad, en los suburbios, en los subsuelos de la civilización, se podría decir de ese modo. Claramente se encuentran con temas como, por ejemplo, Baudelaire ya va a meterse dentro de la sexualidad, dentro de la pasión, que pensémoslo, entre mediados y fines del siglo XIX era un poco complicado tratarlo tan abiertamente como lo hace Baudelaire en Las Flores del Mal, así que va a sufrir censuras. Bueno, y esto colabora un poco, ¿no?, a esa imagen de malditismo, el tipo censurado, este ser marginal, que está apartado de todo, que siempre vive mal. Se le decía a esta enfermedad de los pulmones, ahora no me acuerdo, había una enfermedad que se le decía la enfermedad de los poetas, ¿no es cierto? Entonces, como que, ¿no?, el mito se va un poco labrando y se va asentando aún más, que como que Poe tiró la idea de alguna forma y se asienta con este Baudelaire. Después, bueno, pensemos en el título, ¿no? También de esto quería hablar. Hay poemas dentro de este libro, Las Flores del Mal, que por ejemplo, hay uno que me acuerdo que se llama La Carroña, ¿no?, que está dedicado, es el poeta mirando un montón de basura, ¿no?, una montaña de basura, y que también eso es lo que tiene el simbolismo, también usa esa imagen de la carroña para hablar de lo que está dentro del hombre, ¿no?, dentro de lo profundo del hombre. Entonces como si se viera en un espejo, ¿no es cierto? Y en eso
claramente hay una intención de belleza, una belleza que consigue Baudelaire, pero al mismo tiempo también a veces se hace mucho eco en lo escabroso, lo nauseabundo, se llega hasta extremos muy grandes que después, bueno, en la poesía de Panero y en los poetas malditos que vengan, o bueno, los que se pueden considerar malditos por un estilo de vida, lo que sea, se va a ver mucho, ¿no? Esta cosa de lo asqueroso, ¿no es cierto? Pero eso siempre llevado al plano más estético, ¿no es cierto? Bueno, miremos lo que decía, miremos el título, ¿no? Las flores del mal, ¿no? Las flores como lo bello, como la belleza, como lo más alto de un lirismo interno, ¿no es cierto? Pero son las flores del mal, ¿no es cierto? Como que como esto es lo que crece, ¿no? en esta energía oscura, lo bello de esta energía oscura o del sentido moral del mal, ¿no es cierto? También muy astuto con ese título. También hay una reinterpretación muy importante de lo clásico, como ya veíamos en Poe, y que después la vamos a ver con la última poeta que toquemos, que se llama Blanca Andreu, que ya voy a decir, es española, pero ya voy a decir por qué la elijo particularmente a ella. Pero se ponen a reinterpretar bajo estos ojos que yo decía, lo nauseabundo, lo escabroso, lo oscuro, se ponen a reinterpretar en muchos casos, no digo en todos, pero se ponen a reinterpretar los mitos de la antigüedad clásica, se ponen a reinterpretar las imágenes, las figuras de esa antigüedad clásica. Entonces a veces está la figura de una ninfa o del cíclope. Bueno, hay un libro de Mallarmé que es La siesta del fauno, ¿no? La siesta y el fauno, que empieza a contar, ¿no?, sus aventuras con las ninfas, ¿no es cierto? Y bueno, y esto también remitiendo a su propia vida más bien a esa manera de vivir, ¿no?, que va a tener Mallarmé como poeta, y bajo esos ojos que va a mirar, ¿no es cierto? Toma las imágenes cargadas de símbolos ya en sí mismas, porque desde la antigüedad tienen un símbolo muy importante, y las trae a su realidad, ¿no es cierto? Entonces le da una resignificación y las vuelve a interpretar y las nombra, ¿no es cierto?, las dentro de un halo de misticismo. También lo que va a tomar Baudelaire particularmente es gran parte de la energía gótica de Poe. Hay un poema dentro de Las flores del mar que también se llama Vampiro, ¿no? Así que es como bueno, interesante ver cómo se va avanzando, pero al mismo tiempo cómo se le van incorporando esas particularidades de Francia del siglo XIX, ¿no? El tema de la bohemia empieza a nacer, o empieza a aparecer la bohemia como modo de vida. Recordemos que hay una ópera que se llama La Bohème, también nace por esos tiempos, o se va gestando en esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, cómo se impregna el paisaje con eso que viene de Poe, y que claramente hay ciertas reminiscencias. Quería leerles algún poema de Mallarmé, para que, bueno, digan ustedes si hay alguna herencia o algo que tenga que ver con lo que leímos antes de Poe y con este escenario que yo les pintaba. Brisa marina se llama, y dice: la carne es triste, y por desgracia leí todos los libros. Huir, allá lejos, huir, siento a los pájaros ebrios, por estar entre espumas desconocidas y los cielos. Nada, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, retendrá este corazón que en el mar se templa, oh noches, ni la claridad desierta de mi lámpara, sobre el papel vacío que la blancura preserva, ni la joven mujer amamantando a su hijo. Partiré, steamer que balanceas tu arboladura, leva el ancla hacia una tierra exótica, un tedio desolado por las crueles esperanzas. Cree aún en el supremo adiós de los pañuelos, y quizás los mástiles, invitando a las tormentas, son de aquellos que el viento inclina sobre los naufragios, perdidos, sin mástiles, ni fértiles islotes, pero, oh, mi corazón, escucha el canto de los marinos. ¿No? Estaba un poco
aparece, ¿no es cierto?, esta imagen del poeta, el poeta romántico, ¿no es cierto?, hablando, cantando de alguna manera al mar, la imagen de los pájaros ebrios. Eso es algo que antes, unas, digamos, 60 años de Mallarmé, no sé si a alguien se le hubiera podido ocurrir esa metáfora o esa vuelta de tuerca. Después hay millones de frases de ese calibre y de ese estilo. Habla de serafines en llanto, por ejemplo, acá, y eso se puede encontrar, y estoy abriéndolo al azar, quiero decir, se puede encontrar en todo Mallarmé este tipo de reminiscencias y esta reinterpretación de Poe, pero también de Baudelaire, aunque no son contemporáneos. Baudelaire muere unos añitos antes, pero, a unos años antes de que nazca Mallarmé. Pero de cualquier manera, bueno, también hay una reinterpretación de Mallarmé de parte de Baudelaire, y lo hace muy, muy personal. Así que quiero dejarlos con un poema más de Mallarmé, pero esta vez es traducido al español y aparece en un video de YouTube. Así que los dejo con él y enseguida volvemos para pasar a ver en qué influyó el simbolismo y hacia dónde terminó yendo o confluyendo. Así que los espero acá. Bueno, estábamos escuchando un poco de poesía traducida de Mallarmé, y después ya entramos en esto, este gran movimiento, ¿no? Esto que va a fundar o que va a traer aparejado, ¿no?, la influencia del simbolismo dentro de la poesía francesa. Y estábamos escuchando a Paul Eluard, que es uno de los poetas surrealistas franceses, que junto con él elegí en realidad todo el surrealismo como corriente, recepciona y en muchos casos rescata, como a Rimbaud. Lo rescata porque en su momento Rimbaud no era un autor, un gran autor conocido y expandido y tan leído, si bien se lo conocía en los ambientes. Los que lo rescatan realmente como gran influencia del libro Iluminaciones, Una temporada en el infierno, todo eso son los surrealistas franceses, que vienen después, ya en fines de la década del 10, principios del 20, cuando se da la irrupción de todas esas vanguardias y surge el surrealismo, ¿no? El surrealismo, como venía diciendo, o como quiero decir, por lo que venía diciendo, imagínense cómo esta corriente va a recibir la irrupción del psicoanálisis, ¿no? La irrupción de lo onírico, la irrupción de las imágenes del sueño, que al final eran símbolos, los sueños, ¿no? Y que se podía expresar uno a través de los sueños, y que había un inconsciente, y que ese inconsciente era el que expresaba de verdad el alma, ¿no? Me acuerdo que cuando los poetas se cuenta, en realidad es una verdad porque está en todos los libros, y hasta se cuentan anécdotas, que más de una vez cuando se iba a dormir algún poeta colgaba un cartel arriba de la cabecera de la cama y ponía poeta trabajando, ¿no? Como que se llegó a ese punto o a ese extremo a partir de la irrupción del psicoanálisis y de lo onírico, ¿no? Además, también hablamos de lo onírico relacionado con la energía, con esta energía oscura, ¿no? Es como una profundización de todo eso. Y para este bloquecito, para poder hablar un poco sobre la repercusión que tiene el simbolismo y cómo vemos que ya sigue enlazado con Poe, ¿no? No es una figura tan presente, ya Poe como que se va diluyendo un poco, pero sí lo tenemos que reconocer de alguna forma como ese fundador. También hay cosas de lo onírico en Poe, no al extremo del surrealismo, pero sí hay cosas de lo onírico en Poe, ¿no? Un cuervo que habla, ¿no? Es como y le contesta nunca más, ¿no? Ese cuervo como representando la soledad, la amargura propia muy dentro del poeta, bueno, etcétera, para que veamos que está todo bastante interconectado. Pensemos en el inconsciente, ¿no es cierto? Y en estos símbolos como también la penetración en esa esencia del hombre, ¿no es cierto? Ya no se habla de un simbolismo de la exaltación de los sentimientos y de las pasiones, sino que es el propio hombre el que se manifiesta a través de estos símbolos inconscientes, de
esta idea de lo onírico, de esta idea de lo trascendental, aparece también lo trascendental, la idea del hombre como ánima, ¿no? Bueno, empieza a ponerse para mí el panorama bastante interesante dentro de las letras y dentro de la poesía, sobre todo dentro de la poesía. Pero para que veamos un poco, quiero pensar un poco con ustedes estos poemas. Paul Eluard también, además, tiene esa influencia, Paul Eluard, que es también un gran, enorme poeta de versos de amor, ¿no es cierto? Es como que le agrega también esa parte o ese Poe también escribe poemas de amor, Baudelaire, etcétera, pero Paul Eluard tiene quizás un toque distinto, una ternura distinta en la manera de tratar eso, ¿no? Hace poco salió, creo que Susana Murguía, si nos está mirando, le mando un gran saludo, ella es traductora de francés, y hace poco salió un libro de la Alianza Francesa que son los poemas de amor de Paul Eluard, que lo tradujeron un equipo de traductores, en los que está Susana. Y bueno, y se presentó, o sea, Paul Eluard también se identifica o tiene mucho que ver con la poesía amorosa, y es uno de los que está dentro de ese surrealismo. Del otro que también quería hablar, que a mí personalmente no me gusta tanto la poesía de él como la de Eluard, es de Antonin Artaud, que bueno, acá en Argentina se conoce el disco Artaud, pero hay que comentar que Artaud es un poeta francés de esta época, heredero de ese surrealismo. Bueno, Spinetta también tiene bastante influencia de la poesía surrealista, sus imágenes, y bueno, eso es un gran logro si uno se pone a pensar de Flaco Spinetta, porque trae a la música popular y a la cultura popular letras que tienen que ver con la vanguardia francesa de los años 20, 30, ¿no? Como es un logro bastante importante, ¿no? Que haya gente cantando las canciones por la calle y en realidad el tipo esté trabajando tan arriba de esos poetas surreales franceses. Y quería hablar especialmente de Artaud, porque no ya por tanto de su poesía, sino que me parece a mí es un tipo que profundiza aún más la imagen del poeta maldito, del escritor, como decíamos, marginal, que interpela a la moral. Porque él también, sumado a eso, también en general va a padecer problemas mentales. Creo que va a terminar en un manicomio, si no me equivoco. Pero también tiene que ver mucho en esta idea de surrealismo y de búsqueda trascendental. También tiene mucho, Artaud hace distintos viajes, hace viajes a México, no sé si no viaja a China, no quiero mentir, a México seguro, y se interna con la gente de las tribus locales de México, participa de sus rituales, ¿no es cierto? Un ser bastante marginal y que constantemente interpela y de alguna manera le lanza a la sociedad a la cara lo que la sociedad es, ¿no? Más de una vez he leído que Artaud era un suicidado de la sociedad, ¿no? Como que la sociedad lo había apartado, que es lo mismo que se dice de Panero, por otro lado. Pero bueno, lo que quería comentar a Artaud es esto, ¿no? Como que el tipo hace una profundización o escarba un poco más profundamente en la imagen del poeta maldito, de ese hombre atribulado, de ese hombre que también ya con problemas mentales, ¿no? Aún como si fuera poco marginarse por una cuestión bohemia, ¿no es cierto? Ya lo termina marginando la enfermedad mental. Entonces como que se empieza a poner y se sigue trabajando desde ahí, ¿no? Con lo que se dice la energía oscura, la energía que va contra la claridad y que es belleza por belleza misma, ¿no? Haciendo hincapié también en las fealdades o en los costados o en los huecos vacíos del hombre, ¿no? Artaud encarna muy bien esa forma de vida del poeta maldito, y también estéticamente. Acá traje un fragmento para que veamos en la poesía cómo influye, ¿no? Hay un salto, no digo a la irracionalidad total, pero sí hay un pequeño salto en lo que son las imágenes y la lógica que se quiere poner, ¿no? Que se quiere que se quiere mostrar. Y bueno, y dentro de ese salto vamos a ver cómo se maneja y cómo se receptan estas influencias del simbolismo, ¿no es cierto?
Este poema se llama Noche. Este fragmentito dice: mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra. La vida está vacía, la cabeza lejos. En alguna parte un poeta piensa: no tenemos necesidad de la luna, la cabeza es grande, el mundo está atestado. En cada aposento el mundo tiembla. La vida engendra algo que asciende hacia los techos. Un mazo de cartas flota en el aire, alrededor de los vasos. Humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde. En el ángulo oblicuo de los techos de todos los aposentos que tiemblan se acumulan los humos marinos de los sueños mal construidos, porque aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento. Las botellas chocan los cráneos de la asamblea aérea, ¿no? Como que se radicaliza aún más esta potencia y esta idea de textura del lenguaje. Bueno, también tenía algo de Paul Eluard, pero que me parece que lo voy a dejar porque quiero hablar de esta última poeta llamada Blanca Andreu, que es la que va, me parece a mí, en la década de los 80 en España. Hacemos un salto como de 50 años, pero que es la que toma todos estos y también hace referencia a su poesía a ellos, ¿no? Me parece que condensa muy bien todo esto. Así que vamos con un pequeñísimo último video de La Pasión de Juana de Arco, la película de los años 20, cuando está surgiendo el cine, en donde actúa Artaud y se lo ve a Artaud también en movimiento, y nada, me pareció interesante. Además, una de las mejores películas, dicen, de la historia del cine. Me pareció interesante poder verlo a Artaud moviéndose y actuando en este caso. Así que vamos con eso y ya volvemos. Bueno, estábamos viendo algún fragmento de La Pasión de Juana de Arco donde aparece Artaud. Y en este último bloque me quería dedicar a Blanca Andreu. Elijo a Blanca Andreu especialmente por su primer libro, pero también porque dentro de esa misma entrevista a Panero le preguntan qué autores contemporáneos le interesan y él nombra a Blanca Andreu. Y también releyéndola, a mí me gusta muchísimo, soy un fan total de su poesía, de su primer libro especialmente, de una niña de provincias que se fue a vivir en un chagal. Entonces, que se vino a vivir en un chagal. Entonces, bueno, también quería citarla y me parece que ella condensa a la perfección todo esto. Bueno, todo esto que venimos viendo, y desde una voz muy particular. También no solamente se la ha calificado como neosurrealista, también hay un poco de esto, ¿no es cierto? Se la califica como neosurrealista, y también en ella hay una evocación constante de la Grecia clásica, ¿no es cierto? Desde la arquitectura, ahora ya vamos a ver algo, pero también cita la arquitectura griega. Bueno, hay una resignificación, y sobre todo dentro de ese proceso se mete, imaginémonos, ella ya no es en su vida, no se la puede calificar de alguna forma como poeta maldita, pero su escritura tiene grandes rasgos de malditismo. Y bueno, y dentro de esto que estábamos diciendo, también imaginemos que aparece la época del destape español, ¿no? Principio de los 80, ella en el año 81 gana el premio Adonais de poesía. Y estamos en medio del destape español, ¿no es cierto? Entonces, como que esto también de nuevo, ¿no?, se funde y se entremezcla con el ambiente que imperaba en España en ese entonces, y desde un mundo muy particular. Por ejemplo, este poema de ese libro dice: muerte, pájaro príncipe. Un pájaro es un ángel inmaduro, y así hablaré de tus manos que se alejan y de las manos, de lo hermosísimo ardiendo, pequeño Dios con nariz de ciervo, hermano mío, héroes de alma recortada. Niñas de oro hipodérmico que nunca creen morir, qué aguda la pupila y el filo de los dedos, encendiendo la muerte mientras un ángel sobrevuela y pasa de largo, con el pico de plata y de ginebra, labios del mediodía, resuelto en ave sobre tus manos que se alejan y mis manos, y las manos del pequeño ciervo,
de aire, griego, salvaje, hermano mío, y las manos sin venas de los héroes, de las madonas amnésicas, mis alas de dolor, robadas por tus manos, amor mío, corazón mío pintado de blanco, mis alas de dolor, con botellas agónicas y líquidos que disuelven la vida, y los labios que te aman en mí, en la convulso, y la música en trompas delgadísimas, trompas peraltadas, columnas niñas, que sobreagudo el do, la mirada más alta y la más alta queja. Muerte, pájaro, príncipe, volando. Un pájaro es un ángel inmaduro, ¿no? Como que ya hay una resignificación completa. En algún momento, en un fragmentito también, tenemos cuando habla de subcutáneas estrellas de sangre cazadas por el ángel de la anemia en el cielo arterial, diciendo leucocitos del alba y río de linfa. O bien la gavilla del sueño barbitúrico, Mozart anfetamínico preámbulo de pájaro. Bueno, hay como toda una resignificación importante, que me gustaría poder quedarme a hablar un poquito más de ella, pero ya se me termina el programa. Así que insto completamente a que sigan buceando y que vayan a buscar a Blanca Andreu. Sobre todo ese primer libro me parece fantástico y me parece que nos habla a nosotros desde esa tradición y de ese momento no contemporáneo hoy, pero medianamente contemporáneo. Así que, bueno, me despido de ustedes. Busquen a Blanca Andreu, una tarea. Y bueno, y nos vemos la semana que viene a la misma hora, de 14:30 a 15:30 en vivo, por hora 60, este programa llamado Puente de Papel. Yo soy Agustín Mazzini y espero que la hayan pasado bien y que les haya gustado este programita sobre la línea de Edgar Allan Poe y sus nietos, hijos y bisnietos y grandes herederos dentro del campo de la poesía. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.